Buenos días a todos. Nos encontramos hoy aquí en la Embajada de la Federación Rusa en España con el señor consejero político Anton Sherepov. Yo soy Manuel Tamariz, presidente de la Asociación de la Prensa de la Universidad Carlos III de Madrid, y junto a mí se encuentra Daniel Falasca, vicepresidente de dicha asociación. Bien, la entrevista que vamos a desarrollar tendrá tres bloques de temáticas principales. Las relaciones entre la Federación Rusa y el Reino de España primero. Luego una temática centrada en la Federación Rusa y su entorno, sobre todo con el tema de Ucrania y con sus vecinos cercanos. Y luego un tercer bloque sobre geopolítica y sobre Rusia ante el mundo. Anton Sherepov, voy a hacer un resumen sobre su trayectoria profesional en el mundo diplomático. Primero de todo estudió Relaciones Internacionales en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales en Moscú. Sí, Luego trabajó como asesor y tercer, segundo y primer secretario en la Embajada de la Federación Rusa en la República de Argentina. Y por último ha estado como primer secretario ahora mismo. Bueno, ahora mismo está como consejero político en la Embajada de España, pero previamente estuvo como primer secretario del departamento, si no nos equivocamos, de América Latina en el sí, Ministerio de Asuntos sí, Exteriores de la Federación Rusa. exacto. Bien, comenzaremos la primera temática. Bien. El primer tema, que son las relaciones entre la Federación de Rusia y el Reino de España. En primer lugar, nos gustaría introducir un poco desde las relaciones desde el nacimiento de la Federación Rusa en el año 91 del siglo pasado, que con el cambio de gobierno, de tipo de Estado, se reventaron las relaciones diplomáticas entre España y la Federación Rusa. ¿Cómo cree que han evolucionado dichas relaciones y cómo es la interacción diplomática entre ambos países? Bueno, ante todo, diría que tenemos varias fechas emblemáticas en nuestras relaciones bilaterales. Yo diría que la más importante y relevante es el año 1977, cuando nosotros establecimos las relaciones diplomáticas. Y gracias a la decisión sabia del gobierno soviético y nuevo gobierno democrático de España, se tomó la decisión de empezar de la página blanca o de la página nueva, sin recordar las relaciones entre dos países que, bueno, ahora calculamos que llevan más de 500 años, porque había muchos vaivienes en esas relaciones. Y empezando con el año 1977, bueno, siempre comportábamos dos países como socios que pueden crearse entre nosotros dos. Por ejemplo, Unión Soviética apoyó y ayudó a España a tomar la decisión de que los Juegos Olímpicos serán en Barcelona en el año 1992. Eso era por la razón de la decisión del gobierno español de participar en Juegos Olímpicos en Moscú en 1980. Es un principio básico para nosotros, la depolitización del deporte. Y los españoles eran unos de los pocos que siguieron este principio universal de la política deportista mundial. Otro tema que Moscú ayudó a Madrid a recibir una de las reuniones de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, porque creíamos que el gobierno español, y bueno, lo era, ah, jugaba en la arena internacional un rol balanceado y, bueno, defendiendo sus intereses nacionales. Hablando del año 1991, sí, Madrid reconoció a Federación de Rusia como seguidor jurídico de la Unión Soviética. Y de ahí sí no empezamos, bueno,
continuamos a desarrollar las relaciones mutuamente ventajosas y del respeto mutuo. Sí que, bueno, se desarrolló mucho las relaciones comerciales, porque, bueno, al empezar de desarrollar la política del mercado libre en Rusia y, bueno, había muchos impulsos para intercambio comercial entre dos países. Ujú. Hablando de las relaciones diplomáticas, bueno, están basadas en el Acuerdo de Amistad y Cooperación de 1994. Después de esto se firmó más de 30 acuerdos, tratados interestatales, intergubernamentales, entre entidades varias que abarcan todas las esferas de in- intercooperación entre nuestros dos países. Mm. Así es. A principios de 2020 vivían unas 80.000 personas rusas, unos 30.000 rusos, en España, de los Sí. cuales quizás en torno a un 30% lo hacía en Madrid. En cambio, según datos del Instituto Nacional de Estadística, apenas 2.500 españoles vivían en Rusia. Teniendo en cuenta sobre todo la diferencia de poblacional, Rusia tiene en torno a 150 millones de habitantes y España en torno a los 47, ¿por qué considera que esta situación se da? Y en este sentido, ¿de qué modo cree que se relaciona la cultura española con la rusa? Bueno, la diferencia entre las cifras que usted mencionó, yo creo que se debe al sol y gastronomía española, que todos agradecemos y somos los fans de esto. Bueno, hay una mayoría de la clase media rusa que compró casas en la costa levante española y sigue disfrutando, desde yo sepa. Ah, Hablando de los españoles que viven en Rusia, bueno, tal vez son emprendedores que entienden las grandes posibilidades comerciales e inversores que existen en nuestro país. Bueno, si hablamos de las culturas nuestras, de dos países, tenemos muchos rasgos parecidos entre nuestras dos naciones. Si empezamos desde el primero, a mi parecer, que ambas naciones tuvieron su reconquista. Ustedes reconquistaron ah, la península ibérica, nosotros reconquistamos la parte europea de Rusia ante los tataromongolos. Tal vez eso es una base de interés mutuo entre nuestros dos pueblos. Después, yo quería subrayar la respuesta de dos pueblos ante la invasión de Napoleón. Solo rusos e españoles llevaron guerrillas populares contra los invasores franceses. Otros pueblos europeos se quedaron así. Bueno, tercer rasgo, puedo mencionar que somos los dos países que sufrimos en el siglo XX las guerras civiles basadas en diferencias ideológicas. Yo hablo de, bueno, en caso de Rusia eran monarquistas y comunistas, en caso de español, bueno, ustedes saben mejor que yo qué diferencias había. Ah, y eso creo que, bueno, esos hechos básicos parecen que tenemos mucho en común en nuestro entender de vida y de nuestros intereses nacionales. Ujú. Como última pregunta de esta temática, queríamos hablar sobre las relaciones comerciales que se han visto aminoradas a partir de la invasión, bueno, si luego lo comentará, de a partir de la invasión y ocupación de Ucrania. ¿Lo llamamos conflicto? Ujú. Bueno, en nuestro caso, claro, depende de la perspectiva en que se vea, lo podemos Sí, tratar de un modo u otro, sí, podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo, sí. y entonces es verdad que las relaciones comerciales se han visto aminoradas, seguramente no tanto
como otros países que tienen una relación de dependencia mucho mayor con la Federación Rusa, y me viene a la cabeza Alemania, por ejemplo, que tenía un comercio mucho más intenso con la Federación Rusa. Y Sí. nuestra pregunta iba encaminada a cómo ve en el futuro estas relaciones y si creen que, bueno, pues como ven, dentro de un corto y dentro de un largo plazo, si van a mejorar o seguirán el camino que ya llevan encauzando desde la invasión en 2022. Bueno, yo dudo que nuestras relaciones se deterioraron mucho, Ujú. comerciales digo, porque, por ejemplo, en 2013 tuvimos el volumen del intercambio comercial como 12.000 millones de euros. En 2015 y hasta 2020 tuvimos el intercambio alrededor de 4.000 millones de euros. El año 22 finalizamos con el intercambio de 9.000 millones de euros. Así que podemos hablar del crecimiento del intercambio comercial entre nuestros dos países. Ah, pero sí, bueno, claro que muchos operadores económicos europeos, inclusive los españoles, se fueron de Rusia el año pasado, y eso era por la razón política y no por la razón económica, porque las ganancias de algunos operadores españoles eran los mayores en Rusia, comparando con otras partes del mundo. Ah, pero como yo entiendo, muchos quieren volver. Y nuestro país nunca prohibió trabajar en nuestro país. Siempre estamos abiertos a todos los inversores y bueno, y turistas y, bueno, a todas las capas de la sociedad que vienen a nuestro país para conocer y para trabajar en, bueno, en la prosperidad como rusa, tanto española en su caso. Am, por eso, bueno, yo diría que las relaciones comerciales se mejoraron, hablando del volumen comercial. La interconexión económica sí, sigue paralizado ya como un año, y no es nuestra decisión, es decisión del capital, digamos así. Y bueno, el espacio que quedó después de la salida de las firmas españolas y europeas en total ya está ocupado por los operadores económicos turcos, chinos y de otros países amistosos con nosotros. Y cuando va a arreglarse, yo no creo que sería fácil volver a nuestro mercado tan grande como 150 millones de personas, que era un mercado más grande para los operadores económicos europeos. Y bueno, vamos a ver. Ah, no creo que las sanciones que introdujeron los países europeos consiguieron su meta, pero empeoraron mucho el parecer de operadores económicos tanto europeos como estadounidenses. Bien, dejando atrás este primer bloque y entrando ahora al segundo, que tiene que ver con Rusia en su vecindario, con sus relaciones entre Rusia y la Unión Europea y con los países colindantes, nuestra primera pregunta va encauzada sobre todo se retrotrae más hace un año, el 24 de febrero de 2022, por el cual descrito en grandes rasgos
las tropas rusas avanzaron desde Bielorrusia hacia Kiev y desde el este de Ucrania hacia el interior de Ucrania. Y, y nos gustaría preguntarle, como consejero político, ¿cuál es el contexto histórico a esta invasión que ha realizado la Federación Rusa? Hablamos de la anexión de Ucrania en 2014 y de otros conflictos previos y de otros encuentros entre sus países. ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, ante todo, yo diría que esa operación militar especial, que usted lo llama invasión, a pesar de mi pedido de no hacerlo, tiene como inicio el febrero de 2014, cuando había un golpe de Estado en Ucrania, después del cual se empezó a desarrollar una política de Estado ucraniano nazista, violando los derechos de las minorías étnicas y lingüísticas. Al ver esto, muchas naciones, muchos pueblos de Ucrania entendieron que lo que pasa en Kiev va a desarrollarse en sus regiones. Por eso el pueblo de Crimea, que según la constitución ucrania tuvo la autonomía desde el año 1991 y nunca la recibió por la política del Kiev, decidió a votar y reunirse con su patria histórica, que era Rusia. Ustedes pueden llamarlo anexión a donde quieren, pero con todo respeto, era la reunificación de Crimea con su patria histórica. Porque es un caso muy doloroso para nosotros. El este de Ucrania no hizo esto porque pensaba que había posibilidad de reconciliarse con el gobierno nacionalista de Kiev. Ahí se firmaron los acuerdos de Minsk, que Rusia, como Alemania y Francia, participó como garantes de su implementación. Y a fines del año pasado hemos escuchado las entrevistas de señora Merkel y de señor Hollande, que dijeron directamente, públicamente, que los acuerdos de Minsk era un truco para militarizar a Ucrania, para que empiece la guerra contra Rusia. De ahí, bueno, ellos lo reconocieron públicamente. Debo recordar que los acuerdos de Minsk eran votados en el Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, y ahora parece que los líderes de dos países europeos que pretenden ser líderes de comunidad mundial reconocen públicamente que mintieron al Consejo de Seguridad de la ONU. Es muy interesante la lógica de la Unión Europea. Otro tema, bueno, ahora que entendemos que Rusia era muy naiva con los políticos europeos que nos engañaron diciendo que quieren una paz en Ucrania. Durante estos 8 años eran militarizando a Ucrania y bueno, hacían la vista gorda por todas las violaciones de los derechos humanos de la minoría diciendo en la escala de Ucrania, pero en el este de Ucrania era la mayoría popular de la minoría rusa parlante o ruso hablante.
Ah, y durante 8 años nosotros no emprendíamos ninguna acciones contra esto, esperando que los países garantes de acuerdos de Minsk van a hacer a Kiev cumplirlas. Pero Kiev, gracias a sus patrocinadores en París, Washington, Ottawa y Berlín, saboteaba el cumplimiento de esos acuerdos. Cuando nosotros lo entendemos, ah, hicimos a fines del año 21, hicimos circular nuestras propuestas de garantías de seguridad, propuesta de un acuerdo de garantías de seguridad europea que hemos mandado a todos los miembros de la OSCE y también a España. Pero nadie nos contestó diciendo que, bueno, no van a hablar con nosotros respecto a las cuestiones de seguridad europea compartida. Según esto, bueno, entendemos que la parte europea, bueno, la parte occidental, estaba dirigida a seguir militarizando a Ucrania. Entonces empezamos según todo lo que ahora yo expliqué, bueno, debo añadir varias cosas antes de resumir la respuesta a esa pregunta más importante. Que, por ejemplo, en febrero de 2022, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, presidente Zelensky dijo públicamente que Ucrania debe recurrir y obtener las armas nucleares. ¿Eso en qué fecha fue? Bueno, Previo al 24 de febrero. sí, 2 o 3 semanas antes de esto. Él lo hizo públicamente y ningún representante de la dirigencia occidental comentó eso. Pero si recordamos algunos países como Irán y Corea del Norte, y toda esa espuma que pasa en el mundo con el programa nuclear de esos países, con Ucrania no pasó esto. Y para nosotros, para Rusia, esa era una amenaza directa para la seguridad de nuestro país, de nuestros ciudadanos. Resumiendo, las violaciones seguidas de derechos de rusoparlantes en Ucrania y las amenazas directas y subrayadas de los países de OTAN que estaban elevando su infraestructura militar en Ucrania. Y bueno, son amenazas directas para nosotros. No tuvimos más remedio que empezar esa operación militar especial que es dirigida contra el régimen de Kiev, no contra el pueblo ucraniano, que amamos y respetamos el pueblo hermano. Debo subrayar que las metas o los goles de esa operación militar especial, que es la defensa de la población, ¿se dice? De la población. De la población, gracias. De la población rusoparlante que puede ser exterminada por los nazis ucranianos. La desmilitarización y denazificación de Ucrania y, bueno, la aniquilación de todas las amenazas de nuestra seguridad. Esas metas estamos dispuestos y abiertos que esas metas se consiguen por medios diplomáticos y políticos. Pero lamentablemente el gobierno de Zelensky se
no nos contestó en abril de 2022 a nuestras propuestas. Bueno, que digamos, se circularon a esas metas que yo digo. Y ahora, bueno, en septiembre o octubre, no recuerdo, de 2022, el presidente Zelensky decretó la prohibición de llevar negociaciones directas con Federación de Rusia, lamentablemente. Así que esperamos las propuestas de sus patrocinadores occidentales de conseguir nuestras preocupaciones y metas de operación por vías diplomáticas. Si me permite, en ese punto 2 que ha mencionado sobre la desmilitarización de Ucrania, Sí. desmilitarizar un país soberano no atenta directamente contra la soberanía de ese país, que es un principio defendido en la Carta de Naciones Unidas que ustedes como país suscriben. Sí. Bueno, nuestro país tiene una experiencia ah, e- efectiva de desmilitarización de la Alemania Oriental. Lamentablemente, nuestros ex socios del Occidente no lo hicieron con Alemania Occidental. Pero recuerdo que ambas Alemanias eran soberanas. Y sabe que la, la vuelta de Ucrania a su estatus neutral, ah, bueno, va a ayudar al pueblo ucraniano de vivir y desarrollarse y resolver todos los problemas socioeconómicos que siguen empeorándose gracias al gobierno de Zelensky. Ya para finalizar, vamos a pasar con el tema 3, con Rusia ante el mundo. Y en primer lugar, nos gustaría preguntarle sobre las relaciones entre la República de China y la Federación Rusa, que han Sí. ido cambiando en un vaivén constante a lo largo del conflicto de la guerra en Ucrania. Según vemos en la prensa, se están dando acercamientos entre las dos potencias, aunque a veces observamos ciertos retrocesos o reticencias desde alguna de las partes. ¿Cómo describiría la relación de su país con el gigante rojo? Ah, Formalmente no somos aliados militares, pero yo describiría nuestras relaciones como relaciones de asociación estratégica integral, porque cooperamos en todas las esferas del mundo, porque tenemos similaridad de las vistas ante el mundo actual. Y ante todo, partimos de la soberanía de cada estado de resolver sus propios problemas. Y volviendo a su pregunta respecto a la soberanía, que la soberanía de un estado no debe, no debe presentar las amenazas contra soberanía de otro estado. Y en eso compartimos como otros puntos de vista respecto al mundo actual. Respetamos mucho la posición china respecto al conflicto en Ucrania, que es muy valorable, y agradecemos mucho a nuestros amigos chinos por esta posición. La sabiduría china conocemos todo, pero no todos lo respetan, porque nosotros entendemos que somos vecinos de este barrio, no podemos mudarnos. Por eso debemos convivir juntos y apoyar a nuestros vecinos a resolver los problemas en el modo mutuamente ventajosos, como lo hacemos con los socios chinos. Ah, mm, sí, tenemos algunos problemas en relaciones bilaterales, pero no dejamos a los terceros de entrometer
los vamos a resolver a nuestro parecer bilateralmente sin ningunas intromisiones de terceros. Y aprovechando un poco su respuesta respecto a la mención que ha hecho sobre la soberanía ucraniana, Sí. ¿en qué amenazaba Ucrania la soberanía rusa como para actuar de esta manera tan potente, por así decirlo? Sí, bueno, ante todo era la infraestructura de la OTAN y ante todo la estadounidense. Ujú. Después de iniciar la operación militar especial, obtenemos muchas evidencias del programa biológico militar estadounidense en el territorio ucraniano. Ellos estaban llevando a cabo las investigaciones de agentes biológicos para usarlos en nuestro suelo. La participación ucraniana en ese programa y esas investigaciones ah, es amenaza directa. Bueno, a pesar de que es una violación directa a la Convención Internacional contra las Armas Biológicas y Toxínicas, y bueno, el año pasado tuvimos una reunión extraordinaria de los países, de los estados participantes de esta convención, iban, bueno, mostrando todas las evidencias de ese programa. Y, es un hecho, por ejemplo, si quieren más, les doy más, Ujú. pero la posibilidad de desarrollo de armas biológicas en la frontera con nosotros, ¿qué es? ¿Y dónde se encuentran esas pruebas para pensar que lo que se estaba desarrollando iba encaminado a atentar contra la integridad del país de la Federación Rusa? Les mando un link para que ustedes lo publiquen ante Perfecto. sus... Estupendo. Sí. Ha mencionado mucho a la Unión Europea, aunque no ha mencionado tanto a Estados Unidos. Estados Unidos, junto a la Unión Europea, ha liderado la respuesta occidental a la invasión de Ucrania o al conflicto de Ucrania, dependiendo cómo lo llamemos. La solidaridad de las democracias liberales ayuda a congelar las relaciones con su país. En este caso, el país que inició, como ustedes lo llaman, la intervención militar especial, o como nosotros lo llamamos, la invasión de Ucrania. En este sentido, nos gustaría que nos contase, según su criterio, cómo se debe interpretar la respuesta de la Unión Europea al conflicto ucraniano y cómo debe interpretarse la política exterior que está llevando en los Estados Unidos de Joe Biden respecto a este conflicto también. Ah, bueno, muy buena pregunta. La política estadounidense es muy hostil. Washington está llevando a cabo una guerra híbrida contra nosotros y obstaculizando nuestro desarrollo pacífico desde hace varios años. Ah, Hablando de la política europea, lo que vemos en la respuesta occidental, liberal, democrática, bueno, lo llamamos de otra manera, pero no voy a hablar en voz alta de eso. Vemos, bueno, la plena impotencia de política exterior de la Unión Europea, que está sumergida a la política exterior de Washington. Los europeos se tragaron el sapo de la explosión de los gasoductos Nord Stream, que hace un año, señor Joe Biden decía que vamos a explotar esos gasoductos. Y
ese acto terrorista, de acción terrorista estatal, no había investigado propiamente por los mismos europeos. Ah, no dicen nada de eso. Nosotros, bueno, estamos tratando de empezar una investigación internacional, ah, esperando que el Consejo de Seguridad de la ONU tome una resolución pertinente, jurídicamente vinculante, para realizar una investigación seria. No una periodística que acabamos de ver hace varias semanas, que bueno, solo podemos, no podemos reírse de esto, porque es muy trágico que los europeos que hace 20 años tuvieron alguna autonomía en toma de decisión política, ahora, bueno, no hacen nada, solo copian las decisiones de Washington. Durante el año pasado vimos y sabemos mucho de la diplomacia europea gracias al señor Borrell. Por ejemplo, conocimos que Unión Europea es un jardín rodeado de la selva. Los rusos y otros pueblos, nuestros pueblos amigos de la selva, de África, de América Latina, vamos a seguir desarrollando las relaciones de mutuo respeto, sin tratar de parecer buenos para los enfoques neocolonialistas e arrogantes de Europa. En este sentido, hemos visto cómo la Federación Rusa tiene una creciente influencia en el continente africano, como por ejemplo el ministro de Exteriores Lavrov ha hecho una serie de visitas a diversos mandatarios africanos, o grupos como la empresa Wagner, que tienen desplegados misiones en países como Mali. ¿Cuál es el objetivo principal de la Federación Rusa en África, sobre todo teniendo en cuenta que a primera vista, si observamos un mapa, es un continente que quizás les quede un poco lejos? Bueno, por ejemplo, de lejos, cuando unas naciones invaden Irak en 2003, sin ninguna resolución de la ONU, diciendo que están combatiendo para la democracia, llevando las armas para, no sé, 10.000, 40.000 kilómetros. Eso está bien. La comunidad mundial está llevando una guerra para los valores democráticos. Y cuando nuestro país usa el artículo 51 de la Carta de la ONU para elevar la autodefensa contra las amenazas directas biológicas nucleares para nuestro país y nuestros ciudadanos, ustedes lo llaman invasión y siguen llamándola en nuestra casa, pero está bien. Están en su casa también. Hablando de lejos y de África, nuestro amado canciller anualmente lleva más o menos 100 días en avión, visitando todos los países del mundo donde lo esperan y lo invitan. Si ustedes estudian un poco la historia de relaciones ruso-africanas, van a saber y van a sorprenderse, no lo dudo, que nuestro país era líder del proceso de decolonización de los años 60 y todos nuestros amigos lo recuerdan y lo respetan. Y a pesar de esto, nosotros
no, a pesar, es palabra. Además, quería decir, además de esto, nosotros desarrollamos todas nuestras relaciones con todos estados del mundo al principio de respeto mutuo. Nunca llevamos algunas lecciones que ustedes deben hacer así o ustedes deben hacer así. No, siempre decimos que estamos abiertos de cooperar y de ayudarles si ustedes piensan que hay algunas esferas donde podemos cooperar. Y cuando nuestros amigos vienen diciendo que durante varias decenas de años tenemos la presencia militar francesa o español en nuestro país, pero los grupos terroristas siguen elevando su volumen y están ganando nuestro suelo y los europeos no nos ayudan. Están en sus bases viéndolo sin hacer nada. Por favor, ayúdanos. Nosotros, bueno, los ayudamos. Como era en los años 60, cuando nosotros, siguiendo la Carta de la ONU, ayudamos a los amigos africanos y asiáticos de finalizar esos siglos de colonialismo y esclavitud. Para finalizar, le vamos a lanzar una última pregunta al respecto sobre esta entrevista y queríamos saber, bueno, primero de todo que es compatible criticar, pensamos, las actuaciones y los errores que hubo en la invasión y la actuación que se tuvo en Irak y también a la vez criticar lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Sí. Y por lo tanto, nosotros queríamos lanzar como última pregunta, ¿qué perspectiva tiene de futuro para esta situación? Bueno, no sé si había dicho esto, que, bueno, puedo repetirles, las metas de operación militar especial, estamos abiertos de conseguir esas metas por vía diplomática y política. Si no llegan ninguna propuestas de hacerlo, vamos a seguirlo con medios militares que no queríamos recurrir durante varios años, propusiendo las variantes político-diplomáticas para resolverlos, pero nadie de la Unión Europea y Washington nos escuchaba haciendo su propio negocio. Entonces, bueno, vamos a conseguir todas las metas de esa operación militar para el bien de los ciudadanos rusos, para el bien de la defensa de derechos humanos de las minorías étnicas y para el bien del orden multipolar del mundo que ahora estamos viendo. Vale, pues muchas gracias. Hasta aquí, A ustedes. es un placer, hasta aquí la entrevista y gracias por acceder a responder a estas preguntas. Gracias por venir.